Estamos justamente con el ex militar general Gary Prado. Justamente, general, buenas noches, gracias por la atención. La presidenta del Estado ha informado que hay grupos armados extranjeros, subversivos, ¿cuál es la opinión que le merece? Porque estarían también participando en las guerrillas de la FARC. Evidentemente la información que se tiene desde hace 2 o 3 años atrás es que ha habido una infiltración, particularmente en el Chapare, de gente proveniente de Cuba, Venezuela y de las FARC, que han venido a preparar una eventual ocupación para la declaración de un territorio libre en el Chapare, desde el cual puedan ejercer sus actividades con tranquilidad. Se les ha hecho un aeropuerto internacional para que puedan llegar sus aviones hasta allá y operar desde allá en coordinación con el narcotráfico. Esa es la realidad. Entonces, un gobierno de un Estado soberano no puede permitir eso. Es necesario usar la fuerza de coerción que tienen los países, que son la policía y las Fuerzas Armadas, para evitar que eso se convierta en una realidad. Estamos viendo que hay un poco de resistencia en Yapacaní para el ingreso al Chapare, y eso no puede ser, ni pueden tampoco el país ser rehén de 30.000 o 40.000 cocaleros que sean. El país tiene 11 millones de habitantes, de los cuales pues la gran mayoría no quiere ni saber del narcotráfico. Entonces no podemos ser rehenes del narcotráfico, es necesario actuar con energía. ¿Cómo y quiénes deberían actuar en este caso, general? Bajo las órdenes del gobierno legalmente constituido, la presidenta que ha sido designada en base a la Constitución, ella es la que tiene que, en coordinación con sus ministros, dar las instrucciones necesarias a las Fuerzas Armadas y a la policía para operar y poner fin a esa situación de ocupación de parte del territorio y de ausencia del Estado, porque no están dejando que el Estado opere en esa parte del territorio. Y eso no puede ser. Se habla de elementos de la FARC, la presencia en Bolivia. ¿Qué opinión le merece esta presencia en nuestro país? Fíjese usted que el gobierno colombiano precisamente está con esa preocupación, porque muchos de los que fueron beneficiados con el convenio, el acuerdo en Colombia para que las FARC se retiren de la zona de combate y pues se incorporen a la vida ciudadana, muchos de ellos ahora se han vuelto otra vez, porque ganaban más dinero apoyando al narcotráfico en Colombia. Y esos son los que ahora, como rebalse, están llegando aquí a Bolivia, que se ha convertido en un centro productor importante de drogas y además de tránsito de drogas provenientes de otros países. Hay muertos en este momento en Sacaba, aparentemente 4 muertos. ¿El conflicto continúa en el país? Continúa en el país, pero no se olvide usted que es un conflicto que está haciendo, es gente pagada que está yendo allá. No es como cuando había en los días del paro en todo el país, la gente que bloqueaba, todo era gente de puro espíritu patriótico, nadie les pagaba para que vayan a bloquear. Esta gente recibe dinero y lo hemos comprobado, lo ha comprobado el propio gobierno, con las filmaciones de ciudadanos cubanos y venezolanos repartiendo plata a los manifestantes para que vayan a hacer destrozos y a perjudicar la labor de reconstrucción que tiene que hacer este gobierno. Se ha encontrado grupos con bastante dinero que llevaban en diferentes partes del país. ¿Cómo lee usted esto? Está clara que es la intervención del narcotráfico. Esos fondos son provenientes del narcotráfico. ¿Quién más va a dar la plata? Venezuela como Estado no tiene plata, se está prestando de Rusia, de cualquier otro lugar dinero, porque no tiene el gobierno venezolano ni para sus propias necesidades. Pero ese dinero entonces proviene del narcotráfico. Ese es el que está pretendiendo tomar el control de nuestro país. ¿Cómo debería ser la postura de la comunidad internacional ante este tipo de eventos, ante estos conflictos? Estamos viendo en estos días cómo la comunidad internacional está también dividida e infiltrada, y financiada en algunos casos por gente, por organizaciones de izquierda en unos casos y en otros casos por el propio narcotráfico, cuando califican que lo que ha sucedido aquí en Bolivia ha sido un golpe de Estado. El propio secretario de la OEA ha indicado que no ha habido golpe, el único golpe ha sido la intervención del presidente y su cúpula en hacer un fraude masivo electoral. Entonces, no ha habido golpe de Estado porque no han sido las Fuerzas Armadas las que han tomado el gobierno. Las fuerzas, si el presidente ha huido,
El vicepresidente ha huido, los hemos visto todos en la televisión, huyendo del país gracias a la gentileza de otro país que ha venido mandando avión a recoger. ¿Dónde se ha visto eso? Esa es una intervención directa, es una agresión a Bolivia que le den semejantes condiciones de asilo al expresidente Morales en México, con guardaespaldas, residencia, libertad para hablar, para decir declaraciones, cuando un asilado político no puede hacer nada de esas cosas. Yo he sido exiliado político en la época del general Banzer, cuando hicimos un levantamiento pro democracia. Y a mí me exiliaron al Paraguay y me llegué al Paraguay y me dijeron, bueno, búsquese la vida. ¿Se acabó? O sea, el exiliado político no recibe nada sino la garantía de su vida y su seguridad en el país, pero no tiene que recibir todas estas cosas que Morales está recibiendo en México.